Bueno, muy buenos días. Le damos la bienvenida en esta transmisión a un nuevo programa de Entre Hermanas. Hoy el Señor le ha dispuesto, ¿cierto?, de nuestras vidas, de nosotras, Señor, de nosotras cuatro, para que podamos estar hablando en este programa Entre Hermanas, como su nombre lo dice, ¿cierto?, acerca de la palabra del Señor y hablando de un nuevo tema que el Señor ha dispuesto y que ha estado en el corazón de Él, que hoy podamos estar compartiendo. Hoy estamos desde Gualañé, Manantial de Vida Gualañé, pero también estamos en diferentes lugares. Nuestra hermana Carolina, ella se encuentra en Licantén, nuestra hermana Giselle en Contantué, y mi hermana Francisca y yo acá desde Gualañé. Disponemos, ¿cierto?, nuestras vidas aquí para poder hablar, ¿cierto?, de lo que Dios nos ha entregado a nuestras vidas y cómo la palabra, ¿cierto?, ha hecho en nosotras. Y hoy traemos un nuevo tema, ¿cierto?, que es permanecer, ¿ya? Bueno, nuestra hermana Carolina y nuestra hermana Francisca, probablemente ustedes ya ambas las conocen, y porque ellas ya han participado, ¿cierto?, de este programa, pero nuestra hermana Giselle es su primera vez que está con nosotras, así es que le voy a pedir a ella que se pueda presentar para que quienes nos están viendo puedan conocerla un poquito más. Hola, mi nombre es Giselle. Bueno, para los que no me conocen, soy esposa de Daniel, nuera de mi hermana Ercira. Estoy casada ya van a ser 4 años, tengo un hijo que va a cumplir 1 año y eso, soy de Curicó y ya llevo 4 años viviendo en Gualañé y ahora en Contantué. Gracias, hermana. Y bueno, para comenzar, vamos a disponernos, ¿cierto?, delante de la presencia del Señor para que su Espíritu Santo esté en medio de nosotras y pueda hoy hablar, ¿cierto?, a través de este programa lo que realmente esté en su corazón, a través de nuestras vidas, ¿cierto?, que podamos ser de bendición para quienes hoy nos puedan estar escuchando, y ya sea hermanos, ¿cierto?, o cualquier otra persona que hoy pueda estarnos viendo, que podamos ser de bendición para ellos y que puedan sus vidas ser edificadas. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, hoy venimos, Señor, delante de tu presencia, Señor, en esta hora. Nos disponemos, Señor, disponemos nuestra mente, Señor, nuestro espíritu, Señor, que pueda, Señor, estar conectado con usted, Padre amado, que podamos entregar, Señor, a quienes hoy nos estén escuchando lo que usted quiere, Señor, transmitir, Padre amado. Hoy, Señor, a través de este programa, Señor, estaremos hablando de este tema permanecer, Señor. Y queremos, Señor, que usted venga a enseñarnos, Señor, lo que es permanecer, lo que usted quiere, Señor, de nosotras, Señor. Padre amado, entregamos todo, Señor, en este programa y le pedimos, Señor, usted pueda estar ahí al control de todo, Padre Santo. Disponemos nuestra vida porque sabemos que todo lo que hay, Señor, en nosotras proviene de usted, Señor. Nada hay nuestro que pueda ser bueno, Señor. Todo lo bueno quizás que ya podemos tener en nuestros corazones proviene de usted, Señor. Padre, controle usted, Señor, la señal del internet, Padre amado. Controle, Señor, todo y nos disponemos, Señor, delante de su presencia, Señor, para ser de bendición, Señor, en este programa, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como anteriormente, ¿cierto?, había comentado, hoy vamos a estar conversando sobre un nuevo tema junto a mis hermanas y este tema, ¿cierto?, tiene por título Permanecer. Estaremos compartiendo acerca del significado de lo que es permanecer y también lo más importante, ¿cierto?, que es lo que Dios enseña en su palabra acerca de lo que es permanecer. Así que bueno, para ir ya adentrándonos en el tema, quisiera preguntarles primeramente a mis hermanas qué fue lo primero que pensó usted cuando conoció acerca de este tema que hoy el Señor dispuso para que él pudiéramos estar conversando. Así que, hermana Carolina, ¿qué nos puede contar usted? Amén. Permanecer, bueno, dice uno, permanecer. Yo al tiro me llevo a los comienzos. Mi hermana
al principio, cuando recién estaba nuevita, ¿cierto? Y, y yo decía, oh, decía cuando viajábamos, cuando veíamos que la iglesia era de Gualañé, y esto siempre igual lo he compartido otras veces, y decíamos, oh, ¿cuánto de tiempo iremos a estar aquí? Ir a hacer un tiempo, porque decíamos, oye, yo no me veo, no sé, 5 años más, nosotros decíamos, o 6 años más, o 10 años más, viajando todos los días, no, yo creo que no. Estábamos pensando humanamente, yo no sabía lo que se me venía más adelante. Y ahora veo, pues veo la fidelidad del Señor, que ya llevamos 11 años, eh, vamos a cumplir 12 años ya en los caminos del Señor, y es solamente la fidelidad del Señor, mi hermana, porque yo en ese tiempo, en esos momentos pensábamos carnalmente, pero el Señor ha sido el que nos ha sostenido, y ese día cuando pensaba en el tema y reflexionaba, el Señor me hacía agradecerle porque decía, Señor, Ebenezer hasta aquí, Señor, ha sido bueno con nosotros, nos ha sostenido, y es solamente su fidelidad, hermana, porque de un principio nosotros decíamos, no, no nos vemos todo el tiempo viajando para allá y para acá, que lunes, martes, de repente teníamos muchas cosas que hacer, no, decíamos nosotros, pues lo estábamos pensando carnalmente, pero el Señor ha sido bueno. Y yo ese día cuando supe del tema y reflexionaba solamente, le agradecía al Señor, porque es solamente por su fidelidad y amor que nos tiene hoy en día. Eso mismo. Gracias, hermana Carolina. Hermana Francisca, ¿qué nos puede contar usted acerca de lo primero que pensó cuando le planteamos, ¿cierto?, el poder hablar acerca de este tema que es permanecer? Yo cuando escuché como el término permanecer, al igual que mi hermana Carolina, pensé en todos los años que llevo con el Señor, los procesos que uno ha pasado, quizás los llantos, las victorias, las derrotas, todo eso que nos ha hecho crecer con el Señor, conocer más al Señor. Y eso se me vino a la mente cuando pensaba en el tema, permanecer, porque es cierto que es una palabra que no es algo que sea como cortito, sino que es como duradero por el tiempo, desde un inicio hasta hoy. Así que claro, fue el recuento de muchas vivencias que he pasado con el Señor y muchas vivencias que uno ha vivido como hermanos y como familia de la fe. Gracias, hermana Francisca. Hermana Giselle. Cuando me dijo sobre el tema, igual pensé, wow, una palabra, le encontraba una palabra fuerte porque es difícil permanecer, ya sea en cualquier ámbito. Y recuerdo que cuando me casé decía, bueno, quizás voy a ir un par de veces a la iglesia, pero si he permanecido hasta hoy día, hoy, solo por amor y misericordia de Dios, nada más. Porque he visto lo bueno que es, cómo a mí, él, cómo me trata. Entonces, es eso. Permanecer ha sido difícil, pero con él es hermoso. Eso. Sí, hemos estado de cada una de nosotras, ¿cierto?, diferentes tiempos cronológicos en el Señor. Unas llevan más, otras menos, pero como dicen ustedes, mis hermanas, por gracia del Señor, hemos permanecido en Él. Ha sido solamente por su gracia, por su misericordia, su amor, ¿cierto?, que podemos estar aquí hoy en este programa compartiendo acerca de este tema, ¿cierto? Y podía buscar en el diccionario la definición de permanecer, que dice que es estar en un mismo sitio todo el tiempo, ¿ya? Y equivale a estabilidad, constancia, fidelidad, responsabilidad. Entonces, como decían bien ustedes, lo podemos asociar a lo cronológico, es decir, a permanecer en el tiempo participando de una congregación, pero también el Señor nos muestra la importancia de permanecer, pero de permanecer en su palabra, ¿ya? No solamente de estar ahí en un tiempo determinado, ¿cierto?, en un lugar, recibiendo, escuchando, pero también la importancia de permanecer ahí en Él, ¿cierto?
Entonces podemos ver en Juan 8:31 que el Señor nos dice, y dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces aquí nos enseña el Señor a través de esta palabra, ¿cierto? Porque aquí nos muestra que Jesús le dijo, ¿cierto? A estas personas que habían creído en él, personas que lo habían visto, y les dice a estas personas que si permanecen en su palabra, es decir, que si son fieles a su palabra, si están en comunión con Dios, en una relación íntima con Él, haciendo su voluntad, podrán ser realmente sus discípulos. Amén. Entonces, de ahí la importancia, ¿cierto? El Señor aquí nos muestra de no solamente permanecer en lo que es el tiempo cronológico, sino que permanecer en el Espíritu y en esa comunión constante con el Señor. Amén. Mis hermanas, quisiera preguntarle cuánto tiempo lleva en los caminos del Señor y si se le ha hecho difícil permanecer y por qué. ¿Ya? Así que, hermana Carolina. Amén. Empecemos por la más antigüita, ¿cierto? Sí, vamos a hacerlo por orden cronológico. Entonces, la hermana Carolina, ¿cierto? Que es la que lleva más tiempo acá en el Señor. Amén. Sí, como dice mi hermana, yo estoy de los comienzos. Al Señor gracias le doy porque puedo ver lo que Él ha hecho en todo este camino. Cuando recién comenzamos en una célula pequeñita, éramos 2 o 3, nunca nos imaginábamos a dónde íbamos a llegar, nunca, nunca. Pero ahí el Señor en ese día, esos momentos, nos dio una palabra y hoy pudimos decir, sí Señor, usted la ha cumplido y aún queda mucho más. Pero hasta aquí el Señor ha cumplido todo lo que nos dijo cuando éramos 2 o 3. Y la palabra fue la que nos sostuvo también. En ese principio ya empezamos a conocer más del Señor, las promesas, lo que Él nos decía, más que nada aferrarnos a la promesa de la salvación, que eso nos cautivó, el amor a mí, y también de querer esa salvación para mi familia, ¿cierto? Primeramente y después para los demás. Entonces, como decía mi hermana, es la palabra la que me ha sostenido, porque ahí comencé a conocerla, el Señor empezó a revelarla, y esa es la que me sostenía, porque yo voy a cumplir ya 12 años en el Evangelio, en la Iglesia Manantial de Vida Gualañé. Y bueno, y no ha sido fácil, no ha sido fácil porque todo este caminar tiene un precio. Hay procesos, hay batallas con uno misma interna, donde el Señor ahí a través de su palabra va revelando cosas y de repente la carne se quiere ahí anteponer. Pero el Señor ha sido bueno porque Él me ha convencido, me ha revelado, digo, ya Señor, tengo que hacerlo, tengo que seguir, porque hay una promesa grande. Y yo sé que solamente es Él, a través del Espíritu Santo, que me ha convencido, me ha hecho aferrarme a su palabra y seguir los caminos del Señor, porque no es fácil, mis hermanas, nadie, el Señor nunca dijo va a ser fácil, pero con Él todo se hace más llevadero, porque el Señor también lo dice en su palabra. Pero todo en Él se puede, como Él lo dice, ¿cierto? Él da fuerza al cansado, Él da los tiempos, Él nos ayuda a permanecer, ¿cierto? Así que Él ha sido bueno porque yo me aferré a las promesas, a su palabra, a lo que Él me decía. Y aún quedan cosas que tengo que seguir viendo y que espero en el Señor que poderlas ver, estar ahí, permanecer, seguir permaneciendo al ladito de Él para poder ver las promesas que Él ha plantado y que seguirá también plantando en nuestra iglesia y en cada uno de nosotros. Eso, mi hermano. Gracias. Hermana Francisca, la misma pregunta, entonces quisiera hacerle a usted también que cuánto tiempo lleva, ¿cierto?, en este caminar con Cristo y si se le ha hecho difícil el permanecer en Él. Amén. Nosotros con mi mamá cumplimos 10 años ahora en el verano, y yo pienso 10 años es mucho tiempo. O sea, yo lo veo porque llegué siendo joven, Lolita,
adolescente y ahora soy adulto joven. Estaba en el liceo con sueños y metas y ahora trabajo. Entonces ha sido un tiempo en donde uno ve la fidelidad del Señor en la vida de uno. O sea, uno comienza, yo comencé chica, más chica, quizás otros comienzan más pequeños aún, pero en esos 10 años, como dice la hermana, no puedo decir que ha sido difícil, pero no puedo decir que ha sido fácil tampoco, porque de la mano del Señor, lo que para muchos pudiese ser difícil afuera, para uno es llevadero, se alivianan las cargas, Dios nos trae una luz, nos da una salida. Pero sí han habido momentos dolorosos, han habido dudas, han habido pensamientos que uno dice, ¿estaré en lo correcto? ¿No estaré en lo correcto? ¿Será el camino indicado? ¿No será el camino indicado? Han habido momentos también en los que uno de repente quiere claudicar y dice, no, ya no aguanto más, no quiero seguir viviendo este proceso, esta situación. O también lo mismo que decía mi hermana, hay tentaciones que a uno la quieren sacar, pero dentro de todo eso, en este tiempo de permanencia, quizá en estos 10 años, he visto cómo Dios ha pasado, aunque haya sido fácil o haya sido difícil, ha sido para gloria del Señor vivir todo este tiempo. Bueno, y si seguimos en el orden cronológico, antes de preguntarle a nuestra hermana Giselle, bueno, yo también quisiera contarles que yo también llevo un tiempo de permanencia en el Señor, que son 7 años. Yo llegué muy poco tiempo después de haberme casado, y los planes que yo tenía para mi vida, ¿cierto?, eran totalmente distintos a los que el Señor me llevó a seguir después de conocerla. Entonces, desde un principio siempre no ha sido fácil esto de permanecer en el Señor, porque hay situaciones en las que uno vive a diario. Particularmente a mí me tocó vivir, ¿cierto?, llegar sola a Cristo dentro de mi núcleo familiar, que era mi esposo y yo en ese entonces. Y entonces hubieron luchas, ¿cierto? Hay batallas espirituales que luchar, pero que con su palabra, ¿cierto? Con su palabra que nunca me abandonó, que nunca en realidad no tuve una palabra que me sostuviese en algún proceso que pudiese estar viviendo. Dios me pudo sacar victoriosa de varias cosas. Y puedo ver la fidelidad de Dios también, puedo ver cómo el Señor ha ido a través de esa permanencia que hubo desde un principio hasta ahora. He podido ver cómo el Señor ha ido añadiendo, ¿cierto? Hay frutos y cosas a mi vida que antes no tenía y que sin esa permanencia en el Señor jamás hubiese podido tener. Ya hoy puedo dar gracias al Señor de que después vinieron mis hijos, ¿cierto? Y han podido, ¿cierto?, nacer ahí en Cristo, y he podido instruirlos, ¿cierto? He tenido esa posibilidad de poder instruirlos que quizás fuera en el mundo, ¿cierto? Sin el Señor no hubiese tenido esa posibilidad de que ellos puedan crecer, ¿cierto?, bajo la instrucción de Dios. Y bueno, y ahora hace muy poquito también mi esposo pudo llegar al Señor. Entonces han sido días buenos últimamente, muy buenos, porque he podido ver muchas respuestas a oraciones y han sido también frutos de la permanencia en el Señor. Yo, dentro de mi familia en general, mi mamá fue la primera que llegó a Cristo, y puedo ver cómo esa permanencia de ella me pudo traer a mí, pudo traer a mi hermano. Luego vinieron mis hijos, ¿cierto? Ahora mi esposo, y así sé que va a seguir haciendo, mientras, ¿cierto?, nuestros corazones permanezcan ahí tomados de la mano del Señor. Siempre hay luchas, hay batallas, ¿cierto?, que sortear, pero ahí está su Espíritu, ¿cierto?, su Espíritu Santo, que hoy también nosotros compartimos, y que podemos, Dios nos puede revelar, ¿cierto?, lo que está en su corazón.
nos puede entregar palabra, esa palabra necesaria que viene justo en el momento en la que la necesitamos para poder seguir ahí avanzando y permaneciendo. Amén, así que hermana Giselle, ahora a ver si usted nos puede también compartir, ¿cierto?, cuánto tiempo lleva en el Señor y si se le ha hecho también difícil esto de permanecer. Recuerdo que la primera vez que como que empecé a ir fue como en el 2016, pero era solo a veces como cuando venía a Gualañé, como era de Curicó, era como una vez al mes, 2 veces al mes. Pero ya cuando me casé, me vine a vivir a Gualañé y ahí ya como que yo cuento el tiempo realmente en el que empecé. Antes sí vi la mano de Dios en todo momento, cómo me cuidaba afuera, porque yo seguía en el mundo. Y ahora desde los 4 años que ya vamos a llevar juntos, sí se me ha hecho difícil, ha sido complicado. Varias veces he querido decir, basta, no quiero más, me voy a ir, voy a volver a Curicó, no soporto todo esto. Pero Dios de una forma u otra me ha convencido y me ha dicho que este es el mejor lugar, que estando aquí donde mejor pueda estar yo, mi familia, mi hijo. He visto como a mi hijo lo ha cubierto, lo ha guardado en todo momento. Y eso, desde que, bueno, 3 años y medio aprox, dentro de eso pasó la pandemia y fue un tiempo complicado porque cuando yo mayormente pensaba que ya ahora sí voy a empezar, sentía como voy a ir más a la iglesia, fue la pandemia, se acabó todo y quedé como, ¿qué hago? Me costaba ver los cultos por internet, me costaba conectarme porque para mí no era lo mismo, me distraía mucho en la casa y ya ahora que el año pasado como empezamos presencial, realmente ha sido maravilloso todo este tiempo. Gloria a Dios, damos gloria a Dios por lo que Él ha hecho, ¿cierto? Porque en realidad no es nada nuestro. Si estamos hoy aquí, si llevamos este tiempo permaneciendo, es solamente porque hemos podido recibir de su gracia, de su misericordia y de su amor que nos sostiene todos los días. Así que sé que muchas veces no es fácil, ¿cierto? Pero ahí está Él siempre para alentarnos, para ahí darnos una palabra, animarnos a continuar. Siempre hay algo del Señor que entregarnos en los momentos de dificultad, en los momentos difíciles, ¿cierto? En los que sentimos que ya no tenemos fuerza muchas veces. Ahí está el Señor y a través de su palabra que viene a convencernos y nos muestra que en realidad es el mejor lugar donde podemos estar. No hay otro lugar mejor. Y cuando en realidad reflexionamos, ¿cierto? Y vemos cómo éramos antes, las cosas que hemos vivido, cómo somos ahora, lo que el Señor ha hecho realmente en nuestros corazones. Y ha sido cosas milagrosas, ¿cierto? Más que quizás sanar alguna enfermedad. El milagro más grande ha sido la transformación que ha podido hacer día a día en nuestros corazones, ¿cierto? Entonces eso también nos trae aliento, ahí nos viene a refrescar la memoria, ¿cierto? De todo esto que el Señor ha hecho por nosotros y que va a seguir haciendo, porque es el mismo Dios que tuvimos cuando empezamos, ¿cierto? El que tuvimos el año pasado, el que tenemos hoy, es el que vamos a seguir teniendo. Y siempre Él ha sido un Dios fiel, un Dios que permanece ahí, y su palabra dice que permanece para siempre, y es la que nos sostiene. Amén. Continuamos entonces. ¿Qué cree usted, hermana, que la ha hecho permanecer en el Señor? Hermana Carolina, ¿qué cree usted que el Señor ha hecho ahí para hacerla permanecer durante todos estos años que usted lleva? Amén. Amén. Bueno, como les contaba, la palabra, ¿cierto? La palabra, firmarme en esas promesas, promesas hermosas de salvación, de todo lo que le contaba anteriormente, y el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque muchas veces mi carne quería quedarse, mi carne de repente decía, ya no, pero empezaba a inquietarme algo empezaba que como que no estaba tranquila, y tenía que estar, tenía que ir, quería buscar, quería, me anhelaba. Y eso se redondea todo en una sola palabra y que es el amor que uno siente por él, porque al igual que estar enamorado, uno quiere estar con esa persona.
Cuando uno recién está con el esposo, ¿cierto? Cuando está conociendo a alguien, quiere estar siempre al lado de esa persona por amor, porque lo atrae. Y por eso es tan importante que el Señor siempre nos dice, tenemos que estar siempre ahí cuidando eso, del primer amor, estar siempre enamorados de Él, para no alejarnos, ¿cierto? Y eso es lo que me ha hecho permanecer. Es un trabajo en conjunto que el Señor hace, ¿cierto? Su palabra, el Espíritu que te la revela, te convence, tú accionas, ¿cierto? Y ese amor tan grande que Él nos demuestra cada día y que uno de una u otra forma, ¿cierto? Debiera de responderle, pero humanamente de repente la carne se quiere quedar y se revela o se enoja o me voy, ya no quiero más. Pasa eso, pasa. Pero gloria a Dios que tenemos el Espíritu Santo que está ahí hablando, ¿no es cierto? Nos viene a traer la palabra, acuérdate de esto, acuérdate todo lo que ha hecho el Señor contigo, acuérdate de estos momentos. Entonces, y ahí uno empieza el Espíritu Santo a inquietarnos y no, tengo que estar, tengo que ir, tengo que buscar, tengo que orar, tengo que estar contigo, Señor. Y es tan importante eso. Y ahí viene la comunión con Él y esa es la que no tenemos que perder nunca. Y eso es lo que me ha hecho permanecer. Por eso de repente cuando he sentido en todo este caminar de repente, ya no quiero más, es porque nos vamos alejando. Entonces, por eso es tan importante estar cerquita de Él, porque eso es lo que nos hace permanecer, eso es lo que nos liga a Él, el amor, el Espíritu Santo y su palabra. Así que el Señor es fiel porque siempre Él está ahí convenciéndome, está siempre ahí zamarreándome cuando de repente la carne se pone media pesadita, pero el Señor es fiel y nos da su Espíritu Santo y es el que los alienta. Y el amarlo, pues, como Él, nunca lo vamos a amar como Él nos ama a nosotros, pero yo quiero amarnos cada día más para no irme y no estar siempre al lado de Él. Eso, mi hermano. Ya usted, hermana Francisca, ¿qué cree usted que es lo que la ha hecho durante todo este tiempo permanecer? Si dependiera el 1% de mí algo, porque creo que Dios ha sido el que me tiene, me sostiene, como dice la alabanza, su amor que me sostiene. Pero si dependiera algo de mí, yo creo que el guardar la palabra. Yo creo que a veces nos cuesta poner en práctica la palabra, se nos olvida, a veces la rehuimos, pero cuando la guardamos, eso hace que el Espíritu Santo, como decía la hermana Carolina, nos lleve a arrepentirnos, a pedir perdón, a perdonar, a bajar, a agacharse y a poder doblegarse, porque tenemos este espíritu de repente altivo que quiere dejar su opinión, que quiere dejar su marca y que hace que al final nos alejemos del Señor, porque la palabra dice, porque el Señor mira de lejos a los que son altivos de corazón. Así que si, como les decía, si algo dependiera de mí, yo creo que ha sido quizás guardar la palabra y que el Espíritu Santo me doblegue ante lo que el Señor dice, porque si no, yo no hubiera estado. Y creo que lo otro es que Dios en los momentos difíciles que yo he vivido, en los procesos quizás o en las situaciones que han marcado este tiempo, Dios ha puesto personas que han venido con una palabra, que han venido con un consejo, que han estado quizás ahí para abrazar o que quizás han estado ahí para tirar las orejas y decir esto no está bien, esto no corresponde, que han sido usadas por Dios, quizás no lo leí en una cita, no lo leí en una palabra, no lo escuché en un culto, no lo escuché en una alabanza, pero sí de una persona. Y de verdad eso, sobre todo al principio, para mí, me hizo permanecer. Personas que quizás ahora no están, pero que en su momento Dios la usó para hacerme permanecer. Así que creo que esas cosas me han hecho permanecer. Y sobre todo yo creo, como decía la hermana, pues el Espíritu Santo que ahí está día tras día luchando con quienes somos, porque nos conoce y diciendo esto está mal, esto no corresponde. Así que eso ha sido para mí lo que me ha hecho permanecer. Amén. Antes de preguntarle a mi hermana Giselle acerca de lo que a ella la ha hecho durante todo este tiempo permanecer, me gustaría leer una cita bíblica que está en Salmos 32:8, que dice: yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir, yo te daré consejos y velaré por ti. Amén. Así que ahí podemos ver cómo es el Señor mismo, ¿cierto? Que es el que nos
nos instruye a través de su palabra y nos muestra ese camino que debemos seguir, nos aconseja, ¿cierto? Y vela ahí por nosotras, ahí en los diferentes procesos que vamos teniendo. Él puede llevar nuestras cargas, ¿cierto? Y es quien nos sostiene ahí cuando quizás podemos sentirnos cargadas o quizás sentimos que ya no podemos más, o tenemos ahí nuestras batallas, ¿cierto? Él es que está ahí sosteniendo. Así que, mi hermana Giselle, ¿qué nos puede comentar usted acerca de lo que cree usted que la ha hecho permanecer? A mí me pasaba algo muy diferente de lo que le pasaba a la hermana Carolina, porque siempre cuando chica me dijeron que el primer amor de una niña siempre era el papá. Y yo nunca tuve ese amor de papá o jamás lo sentí. Y cuando llegué acá al Señor, sentí ese amor de papá de Él, que me protegía, que estaba conmigo. Y yo me sentía acogida, me sentía amada por Él. Y siempre le decía, ¿por qué me tienes acá? Me dijo, es que yo te voy a dar ese amor que tu papá no te supo dar. Y eso yo creo que es lo primordial que me ha hecho permanecer, que Él me amó, que me dio ese amor que mi papá nunca me pudo dar, que estaba aquí conmigo. Y si bien uno se enoja con los papás, muchas veces uno se enoja con Dios, le dice, no, no quiero hacer esto. Pero uno igual vuelve donde su papá y le dice, sí, tenías razón, era así, era lo mejor. Porque el consejo de Él siempre era lo mejor. Aunque yo le dijera, no, no quiero, y hiciera mis berrinches, era lo mejor, como un papá. Papá corrige y un papá ama, y eso es lo que Él ha hecho conmigo. Me ha corregido, me ama. Gloria a Dios, hermana. Vamos a ver cómo sabemos que permanecemos en Él. Aquí hay una cita bíblica en la que el Señor nos muestra, nos enseña, ¿cierto?, de cómo sabemos nosotros, cómo podemos saber que permanecemos en el Señor. Y está en Primera de Juan 4:13. Y dice, en esto conocemos que permanecemos en Él, y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Entonces, ahí el Señor nos trae ahí, nos revela, ¿cierto?, de que es a través de su Espíritu que hoy nosotros compartimos con Él, que Él nos viene, ¿cierto?, ahí a mostrar, ¿cierto?, que estamos permaneciendo en Él. Mientras permanezcamos conectadas con Él, en comunión con Él espiritualmente, vamos a poder seguir ahí permaneciendo. Y, hermanas, ¿qué beneficios creen ustedes que les ha traído permanecer en Cristo? Aquí viene como la parte bonita, ¿cierto? Podemos decir, ¿qué es lo que me ha beneficiado? ¿Qué es lo bueno que ha traído para mi vida? Sabemos que son muchas cosas, ¿cierto?, que el Señor ahí ha traído a nuestras vidas durante todo este tiempo. Sí, sabemos que hemos pasado diferentes procesos, cada una ahí individualmente, pero cada una, ¿cierto?, ha podido permanecer y hemos visto, ¿cierto?, estos beneficios que Él ha traído y que también nos alientan a seguir permaneciendo en Él, ¿cierto? Entonces, hermana Carolina, ¿qué beneficios cree usted que le ha traído este permanecer en el Señor? Amén. Bueno, raya para la suma, mucho, hermana. Si lo vemos así, los procesos no, pero los procesos después traen cosas buenas. Y puedo decir que el Señor, primeramente conmigo, porque yo creía que venía súper bien, pero el Señor empezó a hacer una obra conmigo tremenda, a revelarme muchas cosas, muchos pecados, mucha maldad que había en mí, y a sacar todo eso malo, todo eso malo y a ofrecerme las cosas buenas. Ordenó mi vida, ordenó mi casa, mi familia, trajo a mi esposo, trajo a mi papá, muchas cosas, muchas bendiciones, cosas que yo no podría haber alcanzado. Me desafió también a prepararme, ¿cierto? En mi estudio, ¿cierto? Ser una profesional. O sea, muchas cosas, mis hermanas, muchas cosas que el Señor ha hecho. Si nosotros nos podemos pensar así, analizar, yo creo que perdimos la cuenta. No podría decir esto, porque son muchos beneficios, son muchas cosas, muchas bendiciones y mucho más que lo que el Señor nos quiere entregar
y no tanto material, sino en nosotros, el cada día dormirme en paz, tener a mi hijo con bien, estar yo tranquila. Esos son beneficios que hoy en día cuesta encontrarlos afuera. Yo sé que siempre pienso y digo, Señor, ¿qué habría sido de mí si había estado afuera? Yo obviamente digo, Señor, corrompida, porque venía con toda esa maldad que tenía adentro, que yo tenía que estar bien. No habría estado en nada bueno, po, en nada bueno. Porque ¿quién podría haber tenido a mi lado así como venía yo? Y puedo decir que el Señor ha hecho muchas cosas conmigo. Eh, a través de los procesos he aprendido, ha sacado, me ha mostrado, he tenido paciencia, la fe, cierto que podíamos hablar aquí de los frutos también, porque no soy la misma del día que lo conocí a lo que soy ahora. Me falta mucho porque todos los días, cierto, el Señor está en un constante proceso con nosotros, pero yo sé que el Señor ha hecho, y yo sé que muchos de mis hermanos también nos podemos ver de cómo empezamos, cierto, ahora, y el Señor ha sido bueno, ha sido muy bueno y ha hecho grandes cosas con nosotros y las seguirá haciendo. Son muchas bendiciones, son muchos beneficios y trato siempre de no mirar tanto los beneficios materiales, pero sí están, porque el Señor en su palabra también lo dice. Así como prospera tu alma, ¿cierto? Así como nosotros también vamos creciendo en el Señor, Él también nos va bendiciendo. Y eso lo he podido ver, lo he podido palpar, ¿cierto? Porque Él ha hecho grandes cosas conmigo, en lo personal, en lo familiar, ¿cierto? Y en la iglesia también. Así que, si puedo decir, ¿qué beneficio? Mucho, mucho, mis hermanas. Estar en Cristo es lo mejor. ¿Dónde podríamos estar mejor? No hay lugar, no hay persona. Eso lo es. Eso, mi hermana. Gracias, hermana. Hermana Fran, ¿qué beneficios cree usted que le ha traído el permanecer en Cristo? Dentro de todo, como dijo la hermana Carolina, dentro de todas esas cosas que Dios ha hecho por uno, creo que las que más recalco en mi vida son tres. Sanidad, porque Dios de verdad sana, restaura y limpia lo que uno trae, porque uno no llega al Señor sano, uno llega muy enfermo. Y no es que yo llegué y me sané de todo al tiro, porque a medida que voy avanzando en este camino, Dios va mostrando que hay muchas más enfermedades que necesitan ser sanadas. Así que a lo largo de estos años he sido sanada de muchas cosas, pero que aún hay más cosas por las que necesito ser sanada. Otra de las cosas que siento yo que a través de la permanencia Dios me ha dado es la paz, es vivir en paz, vivir en una casa donde puedo poner alabanza y van a alabar todas. Quizás no todos tienen eso. Y esa paz que donde ya no hay nadie tirando platos, nadie quizás peleando. No digo que en mi casa todo sea así tan pacífico y no se disputa. Todas las casas yo creo que de repente hay alguna dificultad, algún inconveniente o algún parecer diferente entre la familia, soportados unos a otros, dice la palabra. Pero hay paz. Como decía la hermana, puedo dormir en paz, sabiendo que van a estar todos en mi casa, no voy a tener que esperar que alguien llegue, que alguien no llegue. Paz. Y lo otro, como decía mi hermana Giselle, es conocer que no estaba sola y que tenía un papá, no, que había alguien que estaba pendiente de mí, que se alegró porque yo nací, que se puso contento y que me dio un propósito. Todo eso lo he aprendido a través de conocer a Dios y no fue al principio, sino que en todo este tiempo. Y cada vez, y sé que aunque pasen 10 años más, voy a conocer a un padre y va a ser un padre diferente, más profundo quizás, o más amoroso en diferentes áreas. Por eso siento que el término de permanecer es como que empieza aquí, pero no deja de actuar a lo largo del tiempo, sino que sigue mostrándonos muchas más cosas de las que conocían. Creo que si me lo hubieran preguntado esto mismo hace 4 años atrás, hubiera hecho lo mismo, pero con quizás menor grado. Hoy lo puedo decir con un poquito más y en un año más lo voy a decir con más grado, pero esas siento que han sido las 3 cosas que han marcado esta permanencia para mí, que es la sanidad, la paz y el tener la paternidad de Dios.
Sí, como bien dice ahí nuestra hermana Fran, sabemos que en un tiempo más vamos a seguir viendo y pudiendo contar más cosas siempre de las que el Señor va ahí haciendo en nosotros, ¿cierto? Y que son siempre buenas. Hermana Giselle, ¿usted qué beneficio cree que le ha traído permanecer en el Señor? O muchos. Me cambió mi forma de pensar rotundamente. Me limpió, me sanó, como decía la hermana. Yo venía con, bueno, yo creo que la mayoría con muchas trabas, muchos problemas, muchos traumas. Restauró todo eso, restauró la relación con mi mamá, con mis hermanos, con mi familia. Me dio una familia nueva, me dio un hijo, un esposo, y que juntos podemos congregarnos sin ningún problema. Han sido muchos los beneficios que me ha dado el estar con él. Si bien hay procesos, pero cada uno de esos procesos ayuda a que sea más beneficioso cada día. Amén. No estamos, ¿cierto?, exentos de procesos, pero sabemos que esos procesos siempre son para bien. Siempre nos ayudan a algo que el Señor quiera sacar ahí de nuestros corazones, algo para bien, algo para su gloria. Y bueno, a mí también, pues el Señor también ha traído muchos beneficios, muchos beneficios. Bueno, primeramente cuando yo llegué al Señor, recibí el beneficio de la sanidad, ¿cierto? Porque en aquella oportunidad pude quedar embarazada y poder ser madre de mi primer hijo. Entonces, lo primero que pude ahí conocer de Dios fue su amor a través de esta sanidad que hizo en mí. Y luego pude experimentar, ¿cierto?, esta sanidad del corazón, esta sanidad de la cual quizás nunca me di cuenta que venía con mi corazón herido o con situaciones ahí, con cosas que yo no, quizás en el momento no veía, porque yo para mí mi vida era perfecta, yo estaba haciendo las cosas súper bien, pero ahí vino el Señor y vino ahí a quebrar todo y a enrostrarme que en realidad todo lo que yo, en mi opinión, estaba haciendo estaba todo mal. Y me vino a enseñar, vino a ser mi guía, vino a ser mi padre, vino a enseñarme en realidad y a enseñarme en realidad lo que Él quería para mi vida. Y esa voluntad de Dios que es buena, que es agradable y que es perfecta. Y aunque quizás de repente no, nuestros ojos, ¿cierto? Ahí, naturales no lo puedan ver, siempre lo que Dios desea para nosotros es lo mejor. Después, quizás en el momento no nos damos cuenta, pero después vamos ahí dándonos cuenta de que es así. Y bueno, y también otro beneficio tremendo es que hoy en día puedo gozar de mi familia completa en el Señor. Y que eso ha sido eh, maravilloso en este último tiempo, poder gozar de que en mi casa puede haber alabanza todo el día, como decía nuestra hermana Francisca, de que podamos estar en un mismo espíritu todos aquí adentro, que podamos con mi esposo guiar a nuestros hijos también en un mismo sentir, que podamos hablar del Señor libremente, que nos podamos ministrar unos con otros y que podamos hablar de la palabra del Señor, que en nuestra casa esté su espíritu. Y eso ha sido uno de los últimos beneficios que el Señor ahí ha traído a mi casa. Así que ahí puedo gozar de esa promesa que dice que cree tú y toda tu casa será salva. Hoy doy testimonio de que Dios cumple sus promesas, de que Él es fiel y que Él es el que nos ayuda a permanecer. Que muchas veces yo también tuve que vivir circunstancias en las que me era difícil permanecer, porque estaba sola luchando, pero no estaba sola, yo creía que estaba sola. En lo natural aquí, en lo físico, ¿cierto? Estaba sola en mi casa quizás, pero el Señor siempre estuvo conmigo y fue Él siempre el que me dio el aliento para poder seguir. Él fue el que llevó mis cargas, ¿cierto? Cuando yo no las podía, se las podía entregar a Él y Él las podía llevar y me hacía las cosas más fáciles. Y hoy puedo
decir que el Señor ha sido bueno, ha sido fiel y me ha sostenido y ha permitido, ¿cierto?, que hoy pueda gozar de los beneficios de tener una familia en Cristo. Así que gloria a Dios por aquello. Vamos a compartir una palabra, hermanos, también que está en Juan 15:5, que dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. O sea, aquí nos muestra, ¿cierto?, el Señor a través de esta palabra, hace esta comparación y nos dice que Él es el árbol, ¿cierto? Y nosotros somos esa ramita, y que si permanecemos, ¿cierto? Es decir, si nos quedamos ahí, en ese árbol, el que es fiel, ¿cierto?, el que está en comunión con Dios, este va a ser el que va a llevar mucho fruto. Porque como dice acá su palabra, nosotros como pámpanos separados de Él, ¿cierto?, nada vamos a poder hacer. Nada bueno vamos a poder hacer. Así es que también nos dice que si permanecemos en Él, ¿cierto?, en nosotros habrá mucho fruto. ¿Ya? Y podemos ver, ¿cierto?, en la palabra de Gálatas 5, 22, 23, que nos explica aquí cuáles son estos frutos que vamos a llevar si es que permanecemos en el Señor. Dice más: el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Amén. Amén. Yo creo que hoy podemos decir, ¿cierto?, que el Señor ha ido pudiendo sacar estos frutos en nosotras. O sea, en nosotras quizás antes el término, ¿cierto?, lo que conocíamos del amor no era para nada, no se parecía para nada en realidad a lo que para Dios es el amor. Y hoy podemos decir que realmente podemos conocer de ese amor que es del Señor, ¿cierto?, y que es el verdadero amor. Y bueno, y todos aquí estos otros frutos, ¿cierto?, que el Señor nos promete mientras nosotras podamos estar ahí en permanencia con Él. Amén. Y bueno, poníamos acá, mientras nosotras armábamos este tema con nuestras hermanas, dos palabras como para reflexionar, ¿cierto?, ya para ir finalizando este programa entre hermanas. Y una de ellas se encuentra en Primera de Juan 4:16, y dice: el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Aquí está, el Señor nos entrega una gran promesa. Aquí podíamos ver cómo cada una de nosotras ha permanecido por diferentes tiempos, ¿cierto? Pero Él nos da la promesa que sí permanece, que el mundo pasa, ¿cierto? Y sus deseos, todo lo que hay en el mundo, ¿cierto? Pero si nosotras permanecemos ahí en la voluntad de Dios, esta permanencia va a ser eterna. Y otra palabra la encontramos en Juan 15:7, y acá el Señor nos dice: si permaneciereis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Amén. Aquí otra gran promesa que nos da el Señor, que nos habla, ¿cierto?, de que si seguimos permaneciendo, Él podrá ahí estar respondiendo a cada una de esas peticiones que hay en nuestros corazones, tanto para nosotras como para el resto. Amén. Mis hermanas, ahí le doy la palabra a alguna de ustedes si quisiera entregar como alguna reflexión final o comentar algo quizás que se le haya quedado por ahí de todo lo que hoy hemos podido hablar. Amén. No, simplemente, bueno, después de todo lo que hemos hablado, y si hay alguien que nos está escuchando por primera vez, me encuentra difícil porque siempre cuentan como: ay, no, es difícil, no hay que dejar tantas cosas, el tiempo, ¿cierto? Y no es por nosotros, es el Señor que hace. Lo único que Él nos pide es disponernos para conocerle, porque después vamos a ver que son solamente beneficios. Él tiene pensamientos de bien y no de mal para nosotros. Él lo único que quiere es hacernos bien. Por eso Él invita, Él no obliga a nadie, invita solamente. Y es Él que hace. Simplemente es eso. Solo démonos la oportunidad, ¿cierto?, de conocerle. Y Él nos va a llevar y vamos a ver que este caminar se nos va a hacer hermoso con Él. Vamos a vivir por procesos, pero necesarios, para sacar cosas en nosotros y hacer de nosotros una vida fructífera.
cosas que hoy en día en el mundo no vemos, la paciencia, ¿cierto? El amor, la fe, lo bueno, eso no lo vemos. Y eso a la larga trae amargura, trae tristeza, trae conflictos afuera. Y el Señor nos ofrece otras cosas que a nosotros nos van a beneficiar mucho, nos van a traer paz, nos van a traer gozo, y a los que están al lado también, los que tienen familia, los que tienen hijos. Es necesario hoy en día levantarnos en eso, porque en el mundo no hay, no está. Y el que donde lo podemos encontrar es solamente al lado de Cristo. Eso. Gracias, hermana. Ya entonces vamos a ir finalizando, ¿cierto? Este programa que el Señor este espacio, ¿cierto? Que el Señor nos entregó hoy día para poder estar conversando aquí de las maravillas del Señor, de lo que Él ha hecho en nosotras, de cómo su palabra, ¿cierto? Ha sido fiel, como nosotros hemos podido durante todos estos años permanecer, pero solamente hemos permanecido porque Él ha sido bueno, porque Él ha sido fiel, porque Él nos ha sustentado, porque Él no nos ha abandonado en el proceso. Así es que damos gloria a Dios por lo que Él ha hecho, ¿cierto? En cada una de nuestras vidas, de nuestras familias también. Y esperamos que este programa haya sido de bendición para su vida, que Dios haya podido hablar a su corazón y que hoy pueda reafirmar, ¿cierto?, de que necesita permanecer en el Señor, de que es necesario ahí estar pegada, ¿cierto?, ahí los pámpanos a esa vid verdadera, ¿cierto? Y damos gloria a Dios por el programa, ¿cierto? Por la disposición de cada una de ustedes, mis hermanas. Y para terminar, le voy a pedir a mi hermana Carolina que pueda orar para despedir. Amén. Mi hermana, antes de que termine, yo quisiera decir algo que se me olvidó. Más que la pregunta era ¿qué beneficio cree usted que me ha traído a permanecer? Me enseñó a perdonar. Y creo que eso ha sido una de las mayores cosas que he aprendido. Eso. Gracias, hermana Giselle. Mi Amén. hermana Carolina ahí nos puede guiar en una oración, ¿cierto? Final para ya poder ir despidiéndonos de este programa. Amén. Padre, en el nombre de nuestro precioso Señor Jesús, Señor, te damos las gracias por este tiempo. Gracias por permitirnos, Señor, compartir, Señor, con aquellos que nos escuchan. Dios mío, de lo que tú has hecho en cada una de nosotras, Señor. Padre, te damos siempre la gloria a ti, Señor. Sabemos que nada viene de nosotros, Señor. Todo lo has hecho tú, Padre Santo. Te pido, Señor, si hay algún hermano, Señor, débil en la fe, que, Señor, que quiere dar un paso al costado en este caminar, Señor Padre. Dios mío, tráelo a tus pies, Señor, tráelo a esa comunión, Señor, tráelo a ese primer amor, Dios mío, porque eso nos hace permanecer, Señor, tu palabra, Señor, tu Espíritu Santo, la comunión que tenemos contigo, Dios Padre. Y como decía, Señor, si hay uno que está escuchando por primera vez, Dios mío, que solo disponga el corazón, Señor, porque todo lo haces tú. Nada podemos hacer, Señor, nosotros, que se rinda a los pies de Cristo y que verá los beneficios, las victorias, y Señor, y verá esa cruz de salvación, Señor. Gracias te doy por este tiempo, bendigo a cada uno, Señor, de los que nos han escuchado, Señor. Y si hoy en día, Señor, y si hoy en este momento un solo corazón ha sido traspasado, oh Dios mío, la gloria y la honra es solo tuya, Padre. Gracias te damos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y de tu precioso Santo Espíritu. Amén.